Ya lo decíamos un poco más temprano, el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, está impedido de sesionar por la falta de 3 de sus 7 comisionados, y eso también pues, le impide resolver los recursos presentados por los ciudadanos. Sobre esta situación vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard, profesora e investigadora de la UNAM, quien presidió el INAI en su etapa como IFAI entre 2009 y 2013. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Encantada de estar con tu audiencia. Bueno, pues decía la consejera presidenta del INAI este miércoles, pues algo que ya sabíamos, pero bueno, lo puso en sus redes sociales, que no puede sesionar el pleno del organismo y por lo mismo, pues hay unos 500 recursos que no van a poder ser tramitados por parte del pleno del INAI, y esto es porque el Senado de la República pues no ha nombrado a los consejeros, perdón, a los comisionados que faltan. ¿Qué es lo que va a pasar con, mi primera pregunta sería, ¿qué es lo que va a suceder con los recursos que estaban en trámite, los recursos presentados por los ciudadanos? Pues el problema es que los recursos no podrán atenderse. Uh-huh. Es decir, lo que la Constitución señala, que hay un organismo que es el garante del acceso a la información, de la transparencia, de la protección de datos personales, que es el INAI, eso va a quedar suspendido. Es decir, nuestros derechos a saber y conocer qué es lo que deciden, cuáles son las acciones, cuáles son los recursos que invierten las distintas entidades gubernamentales y públicas, eso no lo vamos a poder nosotros tener garantizado. El gran problema aquí es que no hay una manera mediante la cual se pueda pues asegurar, instruir a las dependencias para que otorguen la información. Imagínate que genera un ambiente en el cual, pues, si una secretaría, cualquiera, la Secretaría de Educación o cualquiera, no da la información, pues no hay alguien que le pueda instruir a que la dé. Entonces, esto lo que va a mermar es nuestro derecho al acceso a la información, nuestro derecho a la información pública, que es algo que llevamos 15 años ya teniendo garantizados. Entonces esto se queda como suspendido. Esto es de una gravedad enorme. Creo que ni los senadores ni el gobierno de la República han entendido cuál es la dimensión de esta situación, que no haya un pleno del INAI que pueda sesionar y que pueda atender estos recursos. No solamente son 500, más o menos son 500 los que atienden cada semana. Sí. Entonces, lo que se vaya acumulando por ahora son los 500 que no pudieron revisar, o sí están revisados, pero pues no se puede, digamos, dictaminar o no se puede resolver de qué manera se va a instruir que se entregue la información. Entonces se genera, digamos, este ambiente de opacidad realmente, ¿no? Ahora, Jacqueline, capaz que sí entiende el gobierno lo que significa dejar al instituto sin 3 comisionados, y lo digo por el audio que se ha filtrado en el que el secretario de Gobernación, reunido con senadores de la mayoría en privado, pues dice que lo que nos conviene ahorita es dejar las cosas en un impasse. Bueno, la verdad es que desde el inicio de esta administración hemos sabido por todas las conferencias matutinas que hay una desaprobación, un desprecio por el trabajo del INAI de parte de la Presidencia de la República. No, por eso digo que no entienden realmente cuál es la dimensión, porque ellos simplemente consideran que es una dependencia, es una entidad que hace un trabajo de garantizar la información, pero que si las dependencias dan la información, pues ya para qué necesitas a un vigilante que esté ahí detrás de estas dependencias. Creo que pues sí es muy grave lo que ha dicho el secretario de Gobernación, que ha afirmado que no hay condiciones para que el Senado pueda ponerse de acuerdo, pero estas condiciones que ahora tienen que ver con, pues, digamos que ya está muy desatada la sucesión y los distintos grupos alrededor de los distintos aspirantes a la presidencia, pues no tenía que ver con lo que sucedió hace un año. Desde hace un año están 2 vacantes en el instituto y el Senado
pues hizo todo el procedimiento para convocar a los ciudadanos que se inscribieran, que hicieran pruebas, que hicieran entrevistas. Ya está todo eso realizado desde el año pasado y sin embargo lo que no ha habido es voluntad clara de los senadores para ponerse de acuerdo sobre cuáles serían los que ocuparían esas plazas. Creo que la verdad es que si hubiera esta voluntad, sería muy fácil decir pues los que están mejor evaluados, los que tienen un mejor perfil, pero si hubiera la gana pues de no dejar en inoperancia a un instituto. Creo que lo que sigue es que los ciudadanos estemos pues presionando, han presionado los partidos de oposición, pero pues creo que no ha sido suficiente para que el partido en el gobierno y sus aliados puedan responder a este reclamo de poner en operación al instituto. Sí es muy grave, no, la verdad dejar a un instituto sin funcionar, pero sobre todo sin garantizar estos derechos de los ciudadanos, pues es algo muy grave y es una responsabilidad del gobierno y del Senado. Me queda un minuto en este bloque. Me gustaría pedirte después que te quedes con nosotros para hacerte algunas preguntas más, pero en función de lo que acabas de decir, ¿crees que es un momento en que la ciudadanía tiene que expresarse así como se expresó en defensa del INE, de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral? Bueno, yo creo que la verdad es que pues, es difícil congregar a la ciudadanía cada 3 meses para que haga reclamos, ¿no? Pero sí creo que tienen que usarse todas las vías. Claro que sería fantástico que pudiera haber una movilización en defensa y sobre todo en un reclamo al Senado para que haga su trabajo. El trabajo del Senado es justamente buscar los acuerdos para que se puedan, para que puedan prosperar todo lo que son sus eso es justamente su chamba, ¿no? Exactamente, esa es su chamba. Le agradezco mucho a la doctora Jacqueline Pechard, ex comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy INAI, que me haya esperado en la línea para continuar con esta conversación. Jacqueline, mencionabas hace un momento en el bloque anterior una de las funciones básicas del INAI que están en este momento paralizadas, que es decidir cuando un ciudadano que ha solicitado información a una dependencia pública y que no la ha recibido, si tiene la razón el ciudadano o, digamos, la no respuesta cae en alguna de las excepciones de la ley de transparencia. Sin embargo, hay otras funciones quizá menos llamativas o conocidas que realiza el instituto y son trámites pues tan básicos como regularizar la situación de un derechohabiente del ISSSTE o interceder, digamos, por un ciudadano que está pidiendo que se le reconozcan semanas de cotización para tener su pensión en el IMSS. En fin, hay diferentes situaciones en las que interviene el instituto y que, pues, para quien presenta el recurso es importantísimo y que en este momento pudieran estar congeladas. Bueno, efectivamente, una de las cuando se ve las estadísticas de lo que atiende el INAI, una de las dependencias que más solicitan, sobre la que más solicitan información es el IMSS, después el ISSSTE, pero estas tienen que ver con saber cuáles son, por ejemplo, las semanas cotizadas que tienen las personas, no les ayudan al trámite para que puedan obtener su pensión, pero sí lo que pueden es sí dar la información para que los ciudadanos puedan saber cuántas semanas tienen, Exacto, qué tienen en cuanto a su a la cobertura que les ofrecen estos institutos. Entonces es información pues fundamental que incluso deberían dar las dependencias sin que el INAI tuviera que digamos, forzarlos, intervenir, obligarlos, ¿no? Entonces, no les ayuda al trámite, pero sí les da la sustentación, la información para que puedan los ciudadanos hacer su trámite respectivo. Entonces, esto es algo muy importante. Pero también otra cosa que hace el instituto es lo que tiene que ver con la protección de los datos personales. Y esa protección de los datos tiene que ver cuando, por ejemplo, pues cuando se roba la identidad de alguien y entonces ese alguien puede ir ante el INAI y entonces el INAI hace toda la investigación e incluso puede sancionar a
pues, al particular, puede ser un banco, puede ser una aseguradora, Ujú. pero puede también ser una entidad o dependencia pública la que no está protegiendo adecuadamente los datos personales o Ujú. dejó que se o permitió pues que hubiera algún tipo de filtración o de atropello, digamos, a la identidad y a la privacidad de las personas. Entonces, el INAI tiene muchas funciones, ¿no? Pero creo que una de las más importantes, o quizá de la que está más socializada, es esta que obliga a que todo lo que hace los gobiernos y lo que hacen las distintas dependencias públicas, pues sea conocida, ¿no? Sea pública, que el poder se haga en público, Ujú. que es una de las características fundamentales, digamos, de cualquier régimen democrático. Pero una cosa que es importante es que el INAI ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte y está esperando que haya la posibilidad de una suspensión para que pudiera funcionar el INAI solamente con los 4 comisionados que tiene. Entonces hay que ver cómo resuelve la Corte esta controversia que interpuso el INAI y que bueno, pues que abre una puerta ahí para que si no responde el Senado, Ujú. pues que pueda reactivarse. Imagínate que es una institución pues que está instalada, que tiene todo su personal, que tiene toda su normatividad Ujú. y que pues que la dejen inoperante sin sin mayores consecuencias, pues la verdad es que es muy grave. Pues sí, porque ya lo decíamos, tiene una función muchas veces transversal, ¿no? Y hay, por ejemplo, ¿qué pasa con un ciudadano que está solicitando que se aclare su número de semanas de cotización y que depende de ese trámite para poder ya recibir su pensión y no tiene ingresos por ningún otro lado? Y está esperando ese trámite y en este momento pues no lo puede realizar. Es decir, hay afectaciones varias a los ciudadanos con esta paralización del instituto. Efectivamente hay una afectación pues al ejercicio de derechos que hemos conquistado los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, quizá lo que pasa es que no hay todo el conocimiento sobre lo que hace el INAI y pues esto es parte de lo que creo que los medios tienen que hacer. Desde luego que los periodistas son unos de los pues usuarios más frecuentes, Ujú. ¿no? Del trabajo del INAI, en donde pues recordemos que buena parte de los grandes escándalos de corrupción que han salido a la luz pública han tenido que ver con trabajo de periodistas Sí. que han utilizado el acceso a la información para poder investigar por dónde estaba ese flujo, digamos, de salida de dinero, de utilización inadecuada de los recursos públicos. Entonces, pues todo eso es algo que queda suspendido y que queda una institución instalada sin poder funcionar, aunque seguirá funcionando la Plataforma Nacional de Ujú. Transparencia, la posibilidad de que lo que está en los sitios Ujú. de Internet pueda acceder. La verdad es que lo que deberían de hacer las dependencias es atender todas esas demandas de los ciudadanos, la del IMSS, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto debería de hacerse sin que hubiera un vigilante que está Claro. detrás diciéndole tienes que hacerlo. Pero como no lo hacen, y ahora va a haber pues la posibilidad, imagínate la justificación, pues no doy la información y total no hay nadie que me obligue, Pues sí, pues sí, sí, ¿no? es gravísimo. Y si se termina el periodo de sesiones y no se ha nombrado a los comisionados, esta situación se puede prolongar por meses, Jacqueline. Efectivamente, Sí. efectivamente, sobre todo cuando él tiene, digamos que el visto bueno, esto de que no se pongan de acuerdo los senadores, tiene el visto bueno también de pues, del gobierno, ¿no? Es decir, Pues no qué hay una grave, y que presión del gobierno. lo queríamos platicar contigo. Estoy totalmente de acuerdo que en este tema nos toca a los periodistas pues dar a conocer cuál es la importancia de la función del instituto y en qué consiste la gravedad de que esté paralizado y pues por eso buscamos a alguien que sabe mucho del tema como eres tú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Pascal, encantada. Buenos días y ojalá que esto se resuelva pronto. Ojalá que sí. Gracias, Jacqueline Pechar, profesora e investigadora de la UNAM y excomisionada presidente del IFAI, hoy INAI.